El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa el Padre Víctor discutirá el tema del sufrimiento y la dignidad humana. Primera parte. ¿Qué tal? El tema de hoy es el sufrimiento y la dignidad humana. Con ustedes, Víctor Manuel Pérez Valera, sacerdote jesuita. Muchas gracias, Fernando. En efecto, el dolor y el sufrimiento son una realidad dramática y en ocasiones cruel, difícil de comprender y de explicar. Pero también tenemos que advertir que tiene una presencia ineludible en toda vida humana. Al principio, en medio o al fin, o en las 3 cosas. Ni siquiera en el mundo feliz de Huxley está ausente el sufrimiento. No sé si recuerdas aquella escena cuando el periodista le dice a John el salvaje que el dolor es una ilusión. Y entonces el salvaje, empuñando un látigo, exclama: ¿Ah, sí? El periodista sale corriendo despavorido. A veces nosotros provocamos el sufrimiento. También es otro rasgo, ¿no? El dolor es uno de los retos más grandes y dramáticos de la existencia humana. Su comprensión y su sentido no es una tarea fácil, por más que se aborde como nos proponemos desde diversos puntos de vista: el clínico, el filosófico, el psicológico y el religioso. Pues seguirá siendo, aunque se aborde desde muchos ángulos, un tema misterioso. Usando un lenguaje un poco simbólico, podríamos decir que el sufrimiento es el complejo laberinto, pero sin hilo de Ariadna. Todos sabemos lo que nos enseña el amor, pero no sabemos qué nos enseña el dolor. ¿Cuál es el sentido último? ¿A dónde nos conduce? ¿Cómo asumirlo? Y sobre todo, si es compatible o incompatible con la dignidad de la persona humana. Más que tratar de resolver el por qué, quizá sería mejor explorar el para qué y el cómo del sufrimiento. Podemos comenzar con una pregunta sencilla. Pues sí, ¿cuáles serían los aspectos clínicos del sufrimiento, no? El dolor y el sufrimiento tienen diferentes orígenes semántico y diferente significado. El dolor se refiere más bien al aspecto físico y el sufrimiento al aspecto moral. Se puede dar uno sin el otro, o se pueden dar juntos ambos. Pero dado que el dolor y el sufrimiento conllevan sufrimientos morales, espirituales y afectivos, para este efecto del podcast vamos a utilizarlo como sinónimos, a no ser que aclaremos especialmente la diferencia. Grothendieck, en su teoría del dolor, distingue entre el sufrimiento mental y el dolor físico. En el primero estaría el drama de los discapacitados psíquicos. La Asociación Internacional de los Estudios del Dolor definió el dolor físico como una experiencia sensorial
y emocional desagradable, ligada a la lesión generalmente de algún tejido. En otras palabras, se trata de una sensación nociceptiva y de una reacción emocional inducida por ella. Para Cecilia Saunders, en cambio, el dolor, más que una sensación, es un estado de necesidad. Recordemos que Cecilia Saunders fue la que inventó las hospederías para aliviar el dolor, como una solución positiva contra la eutanasia. En el caso de las enfermedades cancerosas, dice Saunders, el 77% de los dolores son causados por la enfermedad misma, el 20% por el tratamiento y el 3% por otras causas. Según Bonica, uno de los principales especialistas del dolor, 1/3 de los enfermos de cáncer tiene dolores durante la evolución del tumor, en el estadio más avanzado. En este estadio las cifras aumentan. Del 60 al 90% de los enfermos presentan dolores entre moderados y severos. En cambio, alrededor del 20% de los pacientes de cáncer, cosa curiosa, muere sin dolor. La Organización Mundial de la Salud dice que cada 3,5 millones de personas en el mundo sufren un dolor canceroso, de los cuales en el primer mundo, del 50 al 80% son tratados de manera satisfactoria. Y claro, el porcentaje es mayor en los países en vías de desarrollo. La doctora Michael Schachter, después de exponer los mecanismos del dolor y su evolución, resume los diversos componentes del sufrimiento humano en 4 apartados. Primero, el dolor físico y las molestias debidos a la enfermedad, al tratamiento, a la fatiga e incluso al insomnio. En segundo lugar, el sufrimiento psicológico, angustia, ira, depresión, traumas relacionales y preocupaciones. En tercer lugar, el sufrimiento social, pérdida de la posición familiar, ahora se da mucho con eso, con la pandemia, familiar y social, sentimiento de inutilidad, que a veces se dan en los ancianos y en otras personas también, cuando pierden un trabajo, por ejemplo. Ser una carga o sentirse abandonado. Y por último, el cuarto apartado, sufrimiento espiritual. Defección de los amigos, sufrimiento causado a otros, dudas sobre la propia dignidad, cuestionamiento existencial del más allá. No, ¿nos puede explicar un poco qué actitudes podemos asumir nosotros ante el sufrimiento? Sí, cómo no. Primero tenemos el miedo. El miedo es una emoción que paraliza. Hay una contradicción, emociones que se mueven, ¿no? Y si mueve, paralizando. Es una emoción que paraliza. Y especialmente ante el dolor puede llevar a la desesperación. Al grado que el miedo al dolor puede ser más fuerte que el dolor mismo y producir pánico y agrandar el sufrimiento. Otra actitud que sería en las antípodas del miedo sería la indiferencia o apatía. Esta actitud generalmente la consideramos como estoica, de toda la corriente estoica de la vida, y especialmente del sufrimiento. La quintesencia de esta visión estoica del dolor nos la entrega Séneca en su famosa carta a Lucilio. Dice esto: el sufrimiento de la enfermedad es tolerable. Si te das ánimo diciéndote, no es nada, es cosa leve. Creyendo ligera tu dolencia, haces que lo sea. Y pues la influencia de la psicología, que ya lo había captado Séneca, ¿no? Demuestra que la enfermedad puede ser superada o por lo menos soportada.
Solo una visión superficial puede confundir esta concepción estoica con la actitud cristiana. En tercer lugar, Thomas Merton nos comunica una sabia reflexión a este respecto. El sufrimiento está consagrado a Dios por la fe, no por la fe en el sufrimiento, sino por la fe en Dios. Aceptar el sufrimiento estoicamente, recibir la aflicción como una necesidad fatal, inevitable e incomprensible, y soportarlo con fortaleza, no significa consagración. El sufrimiento en sí mismo carece de poder y de valía. Solo tiene valor como prueba de fe. Estamos hablando del gran escritor Thomas Merton, ¿no? Profundizando más este punto de Merton, se nos habla de la polaridad de la aceptación del sufrimiento. Orgullo o humildad. Está en el fondo la gran diferencia entre la actitud estoica y la actitud religioso-cristiana. Creer en el sufrimiento, escribe Merton, significa orgullo, pero sufrir creyendo en Dios es humildad. Porque el orgullo puede decirnos que somos suficientemente fuertes para sufrir y que el sufrimiento es bueno para nosotros, porque somos buenos. La humildad, en cambio, nos dice que el sufrimiento es un mal que siempre debemos de esperar, porque puede aparecer en nuestras vidas de manera inesperada, por culpa del mal que reside en nosotros o del mal que otros nos provocan. Pero la fe sabe también que la misericordia de Dios se otorga a los que lo buscan a Él en el sufrimiento y que por su gracia podemos vencer el mal con el bien. ¿Existen otras actitudes ante el sentimiento? Sí. Una tercera actitud, mucho más positiva, es la autoapropiación. El filósofo existencialista Karl Jaspers, del que ya hemos hablado en los podcasts sobre el sentido de la muerte, subraya la necesidad de que el enfermo se apropie su enfermedad. Esto incluye la aceptación, la cual no es algo trivial. Al asumir su enfermedad, el enfermo se encuentra primero consigo mismo y así se prepara para abrirse al encuentro con los demás. Interesante este pensamiento. ¿Cómo no? La autoapropiación, en su máximo nivel, incluye la actitud de fe que insinuaba Merton. Asumir el dolor con espíritu de fe no es entrar en el campo de lo ilusorio o de lo mágico. La fe puede dar sentido al dolor, fortalecer el ánimo, pero no necesariamente, ni mucho menos, extinguir el dolor. Aunque la fe es la actitud más sublime, hay que tener cuidado de que las personas que acompañen al enfermo no hablen del dolor como si se tratara de una persona que tiene una fe profunda, porque podría ser contraproducente hablarle mucho de Dios a un no creyente. El respeto a la dignidad y a la libertad de las personas exige un cuidadoso respeto a las creencias de cada persona, lo mismo que a sus decisiones terapéuticas dentro de los límites de la moral y del derecho. Así es. En una carta a una bienhechora, Isabel Roser, Ignacio de Loyola presenta el sufrimiento como un don del amor de Dios. Cito esta carta: porque más nos conozcamos y más enteramente pensemos cuán breve es nuestra vida, para adornarnos para la otra que siempre es la que dura, que con estas cosas, enfermedades, visita a Dios a las personas que ama mucho. Santa Teresa, ante esta expresión, dice, corazón, te quieren tan pocos. La carta de Íñigo dice: no puedo sentir tristeza ni dolor porque pienso que un servidor de Dios en una enfermedad sale medio doctor para enderezar y ordenar su vida en gloria y servicio del Señor.
Es la visión de Íñigo, que es muy espiritual, pero también profunda, ¿no? En quinto lugar, la actitud de fe va hermanada con la actitud de amor. La simbiosis entre amor y dolor es paradójica, pero real. El amor no se da sin dolor, y un dolor sin amor es inmaduro. El dolor es maestro incomparable que enseña el significado y el valor de la persona, su capacidad de superación y el sentido de ser sujeto de misericordia y compasión, lo cual conlleva la actitud profunda de suscitar en la otra persona la importancia de ser necesitado. Este aspecto es muy interesante, la importancia de ser necesitado. Por lo demás, el amor siempre será un bálsamo del dolor que lo hará más llevadero. En el plano espiritual, el creyente debe cultivar un amor abierto al dolor y un dolor abierto al amor. Y por último, el sexto apartado, podemos considerar una cuarta concepción, la de la profunda resignación ante el dolor, que raya, como ya dijimos, en la apatía. Esta visión la vamos a abordar más adelante en el aspecto filosófico, pero vale la pena adelantar que algunas concepciones orientales del sufrimiento no están, como parecería, muy lejos de nuestros ambientes. En la tesis de la New Age, a este respecto, con un enfoque sincretista, su recurso a energías divinas impersonales y a la autosuficiencia humana pretende presentar al dolor como una oferta atractiva. Esta ideología enseña que hay que huir del sufrimiento conforme a la doctrina clásica de Samkhya y del yoga hinduista. El sufrimiento en este contexto no ofrece nada de positivo y hay que encerrarlo en el círculo del yo, en el que solo la autoayuda podría tener éxito. Ante estos aspectos tan trascendentes del sufrimiento, ¿podemos hablar de la superación humana? El hombre no está hecho para la derrota, proclamaba Hemingway. Bueno, al final se suicidó él, ¿no? Pero la frase sigue siendo válida. Esto vale también para las circunstancias más dramáticas y dolorosas de la vida. Un famoso periodista español, Manuel González Garrido, nos dedica esta comunicación interesante. Cáncer, cáncer. Bueno, ¿y qué es el cáncer? ¿Es que se come a los niños crudos? Mala enfermedad, como todas, pero impotente ante un espíritu si éste se lo propone. Era una periodista que tenía una actitud espiritual enorme, ¿no? ¿Cómo no? Maxwell, célebre científico del siglo pasado, es un caso típico de cómo el dolor puede propiciar un ascenso espiritual del hombre. Él, después de haberse alejado totalmente de la religión, sufrió una dolorosa enfermedad y en el transcurso de su convalecencia experimentó una profunda conversión religiosa que lo marcó por el resto de su vida. En este aspecto también el ejemplo notable es el de Ignacio de Loyola, que no solo se convirtió durante su convalecencia, sino que recomendó vivamente a sus seguidores la visita a los enfermos en los hospitales. En este aspecto es famoso el santo Camilo de Lelis, que después de haberse recuperado de una gravísima enfermedad, fundó una congregación religiosa que se dedica exclusivamente al cuidado de los enfermos. Karl Jaspers, que durante su vida se declaró antirreligioso, más bien dicho, arreligioso, no ateo, pero arreligioso sí, en su muerte vivió el dolor como experiencia religiosa reveladora de la trascendencia. Después de su grave enfermedad, el tenor español José Carreras hizo una, para muchos, desconcertante declaración. A raíz de mi enfermedad, aprendí
a valorar el aspecto religioso, una cierta mística, un cierto tipo de reflexión. He madurado más como hombre, como ser humano, debido a este episodio de mi vida, y veo las cosas de forma mucho más profunda. Esto me recuerda el final del libro de Job, ¿no? Así es. Que ante el drama del dolor y el sufrimiento en que se rebela contra Dios, dice yo quiero enfrentarlo porque es injusto, el inocente no debe sufrir y todo. Y el último capítulo el último párrafo del libro de Job dice, yo antes creía que te conocía, ahora sí sé que te conozco. ¿Cómo aprendió el sufrimiento, verdad? Las experiencias de los místicos de todas las épocas representan el culmen de la superación misteriosa del dolor y del sufrimiento. El dolor no es una experiencia superficial, sino una vivencia profunda. Como dice el poeta, un largo viaje que nos conduce al país donde todos los hombres son iguales. El dolor nos consume y nos consuma. Es en el fondo, aunque parezca extraño, un regalo, un don, porque nadie regresa del dolor y permanece siendo el mismo ser humano. Sé que el dolor, el sufrimiento nos lleva a experiencias místicas. Sí, lo acabo de nombrar eso y quisiera en esto vamos a profundizar un poquito. Sobre todo quisiera basarme en unas reflexiones muy profundas de una mística judía, Simone Weil, que es impresionante lo que vamos a escuchar de ella, ¿no? En un ensayo titulado El amor de Dios y la desgracia, Simone Weil, ella nació en 1909 y, si no me equivoco, murió en 1943. Profundiza de modo especial en el sentido del sufrimiento. La mística judía se refiere a la desgracia como algo que marca con fuego, como cerraba con el hierro candente a los esclavos. La desgracia no se identifica con el sufrimiento físico, aunque es inseparable de él. La desgracia es algo que incluso supera el sufrimiento espiritual, como la muerte de un ser querido, como una humillación que se somete al ultraje por impotencia o por miedo. Simone Weil relaciona el dolor con el sufrimiento y la desgracia. Un dolor muy largo, muy frecuente, es algo más que un sufrimiento. Sería más bien una desgracia. Para Simone Weil, la fuente del dolor, del sufrimiento, de las desdichas y las desgracias, además de los crímenes humanos, es la necesidad, y hay que subrayar esta palabra, la necesidad de la creación. Un mecanismo frío, impersonal, de causa y efecto del mundo material, como el ananke griego, que es la necesidad, ¿no? Pero esta necesidad no es fatalista, sino creada por Dios y de Él depende. Bueno, estamos hablando de la concepción de ella, no que estemos de acuerdo con todas sus concepciones, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos deducir de una reflexión filosófica, ¿no? El ser trascendente es el que no le falta nada, ¿no? Y toda criatura no es, tiene, desde luego, metafísicamente, ya tiene enormes carencias, ¿no? Y de ahí viene el sufrimiento, el dolor, las enfermedades, todo eso, ¿sí? En ese sentido, sí es aceptable lo de Simone Weil, ¿no? La aceptación de esta necesidad se convierte en obediencia. La belleza de los pliegues intermitentes de las olas del mar no son menos hermosas porque algún barco zozobra en ellas. La desdicha siempre está en acecho. Nuestro ser está expuesto continuamente a ella. La desdicha siempre está persiguiéndonos, podríamos decirlo. Nuestro ser está expuesto continuamente. Nuestro cuerpo es frágil. Cualquier fragmento de materia en movimiento lo puede atravesar
desgarrar, aplastar o deteriorar. Un accidente. Bueno, nuestra alma también es vulnerable, sujeta a pasiones a veces incontrolables, a depresiones caprichosas que no podemos explicar. Nuestro yo social, del que depende nuestro bienestar existencial, es víctima de una especie de azar impredecible. Nuestro corazón, el núcleo de la existencia, es blanco de todos los proyectiles que hieren y hacen sangrar. Sin embargo, esta fragilidad, esta debilidad existencial, nos conduce al centro de la cruz. Qué curioso, ¿no? Una judía. Bueno, ella había tenido una relación filosófica y de amistad muy interesante con Jean Guiteau, un gran filósofo laico francés, ¿no? Entonces yo creo que va a haber mucho, pues, del sentido del cristianismo en el sufrimiento también. Pero ella murió siendo judía y admitía que estaba muy cerca del cristianismo, ¿no?, en su reflexión. Es que, o sea, si estoy entendiendo bien, para Simone Weil la desdicha es parte de ser la creatividad, del amor. Sí, de su ser existencial, ¿verdad? Sí. Ser criatura es estar expuesta a la desdicha. El sentido del ser creado, ¿no? Lo llamamos filosóficamente, es un ser contingente, ¿no? ¿Sí? ¿No es muy fatalista esta visión? No, es decir, no somos la causa de nuestro ser, ¿no? ¿Sí? Entonces somos seres contingentes, ¿no? Vamos a ver luego por qué lo distinguimos del fatalismo, ¿no? Estamos expuestos, pues, a la desdicha, ya que solo lo increado no puede ser destruido. ¿Por qué Dios entonces nos ha creado? Para responder esto, debemos pensar a Dios como amor. Por el amor que une a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en la unidad eterna, por encima de la separación del espacio, del tiempo y de la cruz, la creación no es necesaria, pero es un espejo del amor y conlleva a una necesidad de obediencia. Dios es alegría y la creación es desdicha, pero una desdicha resplandeciente de la luz de la alegría. Es una paradoja del ser humano. La desdicha encierra la verdad de nuestra condición humana. Eso es muy cierto. La única fuente de claridad, lo bastante luminosa como para iluminar la desdicha, es, y de nuevo aparece el tema, la cruz. Sin la luz de la cruz, la desdicha sería un infierno. Pero Dios no ha creado el infierno sobre la tierra. En este contexto, ¿qué opina Simone Weil de la desgracia? La desgracia para Simone Weil es un desarraigo de la vida. Es una muerte atenuada. Un estado de violencia que produce, en alguna forma, la degradación social o la conciencia de esta degradación. Así pues, más que el sufrimiento para Weil, la desgracia es el gran enigma de la vida. La tortura, el destierro, la miseria, la esclavitud. Pensemos que en el mundo moderno ya se acabó la esclavitud. ¿Cuántas esclavitudes hay, no? Incluso autoinfligidas, ¿no?, por los vicios, ¿no? La desgracia, dice Simone Weil, obligó a Cristo a buscar consuelo entre los hombres y a creerse abandonado del Padre, y a Job a gritar contra Dios. Esta desdicha es como un eclipse, como una ausencia de Dios que llena de tinieblas el alma y la sumerge en la noche oscura. La famosa noche oscura de los místicos, ¿verdad?
En esta situación frecuentemente se da el desprecio y la repulsión de los demás, y lo que es peor, en ocasiones, el desdichado lucha contra sí mismo. Solo el amor puede impedir este efecto. El desdichado se vuelve cómplice de su desdicha y entra en una inercia que le impide liberarse, y puede llegar a tal grado que si alguien lo saca de su desgracia, el liberado puede volverse con una manifestación extraña contra su benefactor. El alma queda herida. Pues, junto a Simone Weil, podríamos decir que el sufrimiento es una pregunta que no tiene respuesta. Sí, yo creo que sí. Hay una pregunta que el desdichado se hace sobre el sentido de su condición, pero no encuentra respuesta. Aunque se le explican las posibles causas de su condición desdichada, el por qué no es la causa, sino la finalidad. ¿Por qué? ¿Con qué fin? El porqué del sufrimiento no tiene respuesta. Así como la desdicha, la belleza también provoca la misma pregunta. ¿Por qué es esto bello? Pero siempre esta pregunta se agota pronto. La otra, la de la desdicha, golpea de modo incesante e inútil al ser humano. Solo el que es capaz de escucha percibe la respuesta, el silencio. Pero quien no solo es capaz de escuchar, sino también de amar, capta ese silencio como palabra de Dios. Dice Simone Weil, fíjate qué paradoja, ¿no? La palabra de Dios es silencio. ¿Sí? En contraste con la expresión bíblica de que Cristo es la palabra, Simone Weil describe a Cristo como el silencio de Dios. O mejor, diríamos nosotros, ambas cosas. No hay árbol como la cruz, tampoco hay armonía como el silencio de Dios. Pero ¿cuáles son los efectos de este misterioso silencio que produce esta armonía? Desde el momento en que el silencio de Dios entra en nuestra alma, la atraviesa y se une a ese silencio que está secretamente presente también en nosotros. Tenemos en Dios nuestro tesoro y nuestro corazón. En este ámbito se abren ante nosotros dos experiencias extraordinarias, la belleza y la desdicha. Las dos debemos apreciarlas. No saborear la belleza es un despilfarro espiritual. Un despilfarro. Una enorme ingratitud que merecería el castigo de una vida mediocre. La desdicha no necesariamente es castigo, sino la mano de Dios que aprieta un poco fuerte. Y a veces muy fuerte, ¿no? Pues si permanece fiel en el fondo de sus principios, encontrará la perla del silencio de Dios. Ahora, Simone Weil, siendo judía, nos habla del sentido de la cruz, ¿no? Sí, cómo no, sí. Yo creo que en esta amistad que tuvo con Jean Guiton, aprendió mucho del cristianismo, ¿no? Recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de que el que pende de la cruz es un maldito de Dios, ¿no? Y dice Simone Weil, siendo judía, fíjate qué curioso, ¿no? Fue hecho maldición por nosotros. Su cuerpo y su alma, el inocente se experimentó maldito en su desgracia. Para Simone Weil, Dios, que ha creado todas las formas de amor y seres capaces de amar en todas las distancias posibles, accedió él mismo hasta la distancia máxima, hasta la distancia infinita entre Dios y Dios. Algo inaudito. Desgarramiento supremo, dolor al que nadie se acerca, maravilla del amor en la crucifixión. No existe nada más alejado de Dios que lo ha hecho maldición.
Precisamente por el amor supremo se da este desgarramiento supremo, la unión suprema, increíble paradoja. Los que sufren la persecución por la fe son desdichados. Lo son, en cambio, si el sufrimiento o el miedo los hace olvidar el motivo de su persecución. Cristo no murió como mártir, sino como criminal. Su muerte rozó lo ridículo, ya que toda desdicha es ridícula. Hay una especie de mecanismo ciego que arroja a los inocentes al lado de la cruz, ya que los crímenes humanos son los que producen la mayoría de las desgracias. Estos criminales no saben lo que hacen. Estamos viviendo en este mundo muchos aspectos de esto, No saben lo que hacen. Dios es amor y amistad perfecta. En esta relación de amor hay algo más que proximidad. Hay una identidad en la que toda pluralidad desaparece. El su amor a la creación, su amor al hombre. Pero la creación, la encarnación y la pasión se da también en una infinita distancia. De este modo, el abandono que sufre Cristo, sin dejar de amar perfectamente al Padre, son dos modalidades del único amor que es Dios mismo. En el amor se dan dos situaciones. Por un lado, amarse de tal modo hasta compenetrarse y formar un solo ser. Por otro, amarse tanto que aun estando en las antípodas, su unión no sufra menoscabo. Para los que se aman, la separación, aunque dolorosa, es un bien, pues es amor. En este sentido, la congoja de Cristo abandonado es un bien, y asimismo, para nosotros, es un bien particular de Él. Por eso la cruz es una gran esperanza. Y te cito una frase muy hermosa de Simone Weil. Ningún bosque tiene un árbol semejante, con esa flor, ese follaje y esa semilla. Así pues, la Trinidad y la cruz son los dos focos de la elipse del cristianismo. Acuérdate que la elipse tiene pues dos centros, ¿no? Sí. La Trinidad es la perfecta alegría, la cruz la perfecta desdicha. Conocer las dos en su misteriosa unidad es de gran importancia. Pero en este mundo la condición humana está bastante lejos de la Trinidad y en cambio más cerca del árbol de la cruz. La cruz es nuestra patria. No solo nos queda elegir entre las dos cruces que estaban al lado de la de Cristo. En una se busca el consuelo en el desprecio y el odio a los compañeros de desdicha. En la otra aceptamos nuestra parte de culpa en las complicidades, cobardías, inercias, indiferencias, ignorancias culpables, en los males de la humanidad. Así que, más que compadecernos de nosotros mismos, deberíamos buscar la comprensión de la cruz que está en el centro. A ver si estoy entendiendo. O sea, hay aspectos pedagógicos entonces en el sufrimiento. Sí, desde luego. Entonces, aquí al cerrar este capítulo breve sobre Simone Weil, que nos deja pues admirados por su profundidad de pensamiento y su pensamiento tan paradójico, pero al mismo tiempo tan profundo, pues según tu pregunta me enfocas al aspecto pedagógico del sufrimiento, ¿no? Ya no tanto el místico, desde luego que tiene un aspecto pedagógico en lo místico, ¿no? Pero ya teniendo una actitud de aprendizaje ante el dolor. Es básica ante el dolor una actitud de aprendizaje, un dejarse educar, fíjate. Conducir a regiones remotas, ignotas, donde reina la oscuridad y el misterio. Fíjate, a veces cuando yo hablo algo del misterio del hombre, del misterio del ser humano, ¿no? La gente me dice, nah, pues ¿qué es eso? Estamos viviendo en el misterio. ¿Qué es la libertad? Un misterio. El amor es un misterio.
El sufrimiento es un misterio. Cuando hablamos de asumir positivamente el dolor, aludimos a la importancia de una actitud que lo afronte. Una actitud positiva implica que una presencia pueda lograrse y nos puede dar un saldo favorable. Pero hay que tener el valor de aceptarla. Todo está perdido si de entrada se considera el dolor como algo desagradable y no se enfrenta como algo que puede transformar la vida, humanizarla, abriéndola a nuevos horizontes insospechados, a nuevas cumbres, y apartándonos de concepciones de la vida convencionales y vacías. En una palabra, como algo que nos impulsa a trascendernos. Un gran autor, Plessner, describe con precisión el dramatismo del dolor. Sentir dolor es vernos rechazados en nuestro propio cuerpo. El dolor se abate sobre nosotros, quemando, perforando, cortando, pinchando, pulsando, arrancando o vibrando, trayendo destrucción y confusión como un poder que sugiere algo más profundo. Encontrar a un ser humano en una situación de extremo sufrimiento puede producir sentimientos encontrados: aversión, repugnancia, miedo, o bien conmiseración, compasión y hasta vértigo. Del dolor se puede decir con mayor razón que del pasado, que incluso nos pasa y nos traspasa. Lejos de ser como una estela en el mar, deja imborrables cicatrices en la carne y en el espíritu. Estamos hablando de una pedagogía del dolor, ¿no? O sea, ¿puede usted señalar experiencias concretas de esta pedagogía del dolor? Sí, porque, bueno, lo que puede parecer esto como teoría, pero vamos a ver cómo se da esto en seres muy concretos y que son una muestra muy importante de la pedagogía del sufrimiento y del dolor, ¿no? El gran músico Juan Sebastián Bach señalaba con acierto que no existe ningún problema que no te aporte simultáneamente un regalo, un don. De los grandes misterios del ser humano rectamente asumidos, pueden brotar profundas reflexiones, profundas enseñanzas. Novalis hablaba de la cátedra de la muerte. Ya hemos visto este aspecto misterioso de la vida que tiene profundas enseñanzas, ¿no? Nosotros podemos con justicia considerar el sufrimiento como un gran maestro de la vida. El periodista español contemporáneo Manuel Lozano Garrido, que continuó escribiendo libros, cuentos y ensayos hasta el fin de su vida, superando la ceguera juvenil y la parálisis de sus miembros. James Post, tetrapléjico, desde los 14 años, se graduó de médico en Nueva York. Son superaciones del sufrimiento. No. Temple Grandin, que sufriendo un severo autismo, es brillante profesora de astrología en la Universidad de Colorado. Y tenemos la admirable recuperación del actor Christopher Reeve. Ante todo el dolor y el sufrimiento, cultivan la esperanza. Hay que cultivar la esperanza. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento y la esperanza? Muy interesante pregunta, sí. La esperanza es algo vital en el ser humano, ¿no? Ya antes te había comunicado algo de aquel famoso libro en 3 tomos de Ernesto Bloch, ¿no? El principio esperanza, que se da desde el niño hasta un día antes de la muerte, ¿no? Principio esperanza. Es algo vital que brilla especialmente en los riesgos de la vida. Y cuando estamos cerrados a otras dimensiones de la existencia, por estar empantanados en lo ordinario y en lo natural y en lo cotidiano. Ante lo adverso,
Ante las tragedias, las calamidades, el hombre puede encontrar asombrosos recursos que lo hacen superarse a sí mismo. Recordemos la frase aquella de Saint-Exupéry, ¿no? El hombre se supera cuando se mide con el obstáculo. Entonces surge el amor hacia lo trascendente, que da ánimo y valor para seguir adelante y superar las dificultades. La esperanza tiene muchos nombres. Medicina, esperanza. La cura, el cuidado en general, la gente que te alienta, que te invita a la superación, que te comprende en tu dolor, es la cura. Los cuidados psicológicos, paliativos, vivir nuevos valores. Otro nombre de la esperanza es Dios. Otro nombre de la esperanza es la liberación. Y otro nombre de la esperanza es morir. La esperanza, como lo demuestra Ernest Bloch, acompaña a la vida desde el nacimiento y está especialmente presente, y lo digo un autor así de ateo y marxista, pues es notable, ¿no? Está especialmente presente en el sufrimiento y en la muerte. Ella alimenta la lucha, el coraje, la paciencia, la confianza, la constancia, el soportar lo adverso, el aguantar lo duro de la vida. La carencia de esperanza está, según Dante, en las puertas del infierno. Aquel famoso, lasciate ogni speranza voi che entrate, ¿no? Ahí sí pierde la esperanza. Así es. ¿Podría estar también en las puertas del sufrimiento? No. Ahí sí hay esperanza. La esperanza hay que alimentarla. Podríamos decir que necesita oxígeno la esperanza, ¿no? Pero para fomentarla hay que partir de la situación real del enfermo, de sus sentimientos actuales. La esperanza no puede alimentarse con la mentira. Recordemos la famosa obra de Ivan Illich, ¿no? Lo que le están diciendo la mentira al enfermo los acaba por despreciar, ¿no? No es cierto, ¿no? Estás mejor, estás muy bien, te ves. Puras mentiras, ¿no? Eso no crea esperanza. No puede fomentarse pues la esperanza con la mentira, con la ilusión superficial, con el sueño ilusorio o con un deseo inconsistente. La esperanza se simboliza por una ancla. Es algo que proporciona apoyo, firmeza y sostén, aunque esté debajo del agua. Estar disponible a la mano para compartir los miedos, los temores, los sentimientos de culpa, las preocupaciones del enfermo. Eso es ofrecer apoyo. Eso es infundir esperanza. En pocas palabras, hacer todo lo posible para inspirar confianza. El que pide ayuda tiene algo de esperanza. Si no, no pediría ayuda. Vislumbra un pequeño rayo de luz. Se dice, mientras hay vida hay esperanza. Yo creo que este es un dicho de todas las lenguas, ¿no? Mientras hay vida hay esperanza. Y también es cierto lo contrario. Si hay esperanza, hay vida. Un enfermo confesaba que había descubierto que la esperanza es como la sangre. No se ve, pero tiene que estar. La sangre es la vida. Así es la esperanza. No se ve, pero tiene que estar. Es algo que circula por dentro, que te hace sentir vivo. Si no tienes esto, estás muerto, estás acabado. No tienes nada que hacer ni que decir. ¿Qué le parece si detenemos hoy este tema, el sufrimiento y la dignidad humana, y continuamos en el siguiente podcast platicando de humanizar el dolor? Sí, sí. Sí, desde luego,
ahorita una pausa nos viene muy bien para reflexionar sobre todos esos aspectos del misticismo, de la pedagogía del dolor, aspectos que vislumbran algo del misterio, pero que nos ayudan a comprenderlo, aunque sea de manera limitada, ¿no? Pero importante para la vida. Así es. Continuamos. Gracias.